conozcan a las bacterias, ¿ya? Vamos a empezar con todas las bacterias de la tinción de grano. Hoy día vamos a ver las generalidades, que es la base, para que ustedes entiendan los próximos temas. Vamos a ver el tema 3, que es la relación del huésped, para los que recién han entrado. Son 4 temas que tenemos que hacer de bacteriología general. En el primer tema hemos conocido a la bacteria, la estructura de la bacteria, y hemos dicho que está formada por una pared celular, membrana citoplasmática, el citoplasma y el núcleo. A veces las bacterias tienen una cápsula, tienen fimbrias, tienen flagelos, tienen glicocálix y tienen o forman esporos, ¿no? La segunda clase hemos visto la estructura y hemos visto el funcionamiento y la composición de cada uno de esos componentes de la estructura de la bacteria. Ese ha sido el tema número 1. El tema número 2 hemos visto la fisiología, cómo funciona la bacteria. Hemos visto la clasificación de las bacterias de acuerdo a sus condiciones de oxígeno, en aerobias, anaerobias, facultativas, microaerófilas. De acuerdo a cómo consiguen el carbono, autótrofas, heterótrofas. De a cómo obtienen la energía, quimiótrofas, fotótrofas. También hemos visto cómo nombrar a las bacterias. Hemos dicho que se nombran por género y especie y familia. Después hemos visto el proceso de división bacteriana y hemos visto que se dividen. ¿Qué se llama el proceso? División binaria transversal. Hemos visto la curva del crecimiento bacteriano y hemos dicho que la bacteria crece en 3 etapas diferentes. ¿Cuáles son? Latencia, logarítmica, estacionaria y muerte, declinación o muerte. También hemos visto el metabolismo bacteriano. Hemos dicho que puede ser la obtención de energía es mediante la obtención de energía en forma de ATP es mediante el catabolismo, y la síntesis de los componentes es mediante el anabolismo. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Hoy día vamos a empezar a ver la relación del huésped con la bacteria. ¿Qué es el huésped? Es el organismo vivo, ¿ya? Ese es el huésped, o hospedero, dicen algunos libros. Hospedero es el que donde habita la bacteria y tiene las condiciones favorables para poder crecer, vivir y reproducirse, ¿ya? Se llama huésped y ahora se llama hospedero, ¿ya? ¿Qué relación tiene este huésped con la bacteria cuando la bacteria ingresa dentro del hospedero? Entonces, estos son los objetivos que tenemos que saber de la clase. Primero, diferencia entre bacteria saprófita y bacteria parásita. Bacteria saprófita y bacteria parásita o parásita, ¿no? Definir el comensalismo, el mutualismo y el parasitismo. ¿Qué más? Características de la microbiota o flora normal. ¿Qué más tenemos que saber? Describir lo que es una infección, lo que es una colonización y lo que es una enfermedad infecciosa, ¿no? O sea, son términos que ustedes los van a conocer y los van a ver, escuchar todos los días. Vamos a ver los grados de relación de la bacteria con el huésped. Colonización, enfermedad infecciosa y infección inaparente o asintomática, ¿no? Diferencia entre patógenos verdaderos
y oportunistas. Patógenos oportunistas. ¿Ya? Después vamos a ver factores determinantes de la acción patógena. Y por último, en este tema vamos a ver la diferencia entre una infección localizada y una infección generalizada. Entonces, eso es en resumen lo que ustedes deben saber al finalizar la clase, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a describir. Ustedes saben que en el organismo humano, que cualquiera de nosotros viven 1 trillón de microorganismos. Tenemos microorganismos en la boca, tenemos en el intestino, tenemos en la piel, tenemos en las mucosas. En todas partes existen microorganismos, o sea, esos microorganismos viven con nosotros, dependen de nosotros. Si nosotros nos morimos, mueren con nosotros, ¿ya? Ustedes también tienen que entender estos dos términos, in vivo e in vitro. Muchos de ustedes ya deben saber. ¿Qué es in vivo, chicos? Dentro del organismo. In vivo es dentro del organismo humano. Es decir, esta bacteria va a ingresar al organismo humano y el organismo humano le va a dar las condiciones favorables para que viva. ¿Cuáles son esas condiciones favorables? Temperatura, pH, nutrientes. Entonces, la bacteria dentro del organismo humano, ¿qué va a pasar? Va a empezar a multiplicarse, a dividirse, ¿no es cierto? Ese crecimiento de la bacteria dentro del organismo se llama in vivo, dentro del organismo humano. ¿Y qué es in vitro? In vitro es en el laboratorio, chicos. Cuando este paciente va donde ustedes, médicos, y les dice, doctor, estoy tosiendo, estoy botando una flema, tengo fiebre. Entonces ustedes van a pensar, ¿será neumonía? ¿Será tuberculosis? ¿Qué será? Van a pedir un análisis bacteriológico para saber si hay alguna bacteria, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le van a decir ustedes a su paciente? Vaya al laboratorio, dejen un frasquito, el esputo que está botando. El paciente lleva al laboratorio el frasquito con el esputo y en el laboratorio el objetivo es ver si hay bacterias dentro de ese esputo que le están produciendo esa tos al paciente. Entonces, ¿qué hacen en el laboratorio para decirle a ustedes, señores médicos, si hay una bacteria? En el laboratorio tienen que sembrar ese esputo en los medios de cultivo, que son los agares, incubar, darle las condiciones tal como le da in vivo. Temperatura, nutrientes, humedad, todo, y van a crecer las bacterias en forma de colonias. Lo mismo que sucede aquí, pero es in vitro. Ahora, ¿queda claro? Para todos queda claro que es in vitro, crecimiento de bacterias in vivo e in vitro. El que no ha entendido, dígame para que repita. ¿Todos han entendido? A ver, el último de aquí, ¿ha entendido, joven? Ya. Entonces, como les decía, hay millones de microorganismos en nuestro organismo, ¿no? De los seres vivos. Solamente no existe microbiota. Todo el mundo sabe ya que flora normal es igual microbiota, ¿no es cierto? Esos microorganismos que viven dentro de nosotros sin producirnos daño, es nuestra flora normal, que actualmente ya no se llama flora normal, se llama microbiota. ¿Ya? Solamente
no existe microbiota en nuestro organismo, es decir, somos totalmente estériles. ¿Estériles qué significa? Que no hay presencia de microorganismos, totalmente sin microorganismos cuando estamos en el vientre materno. Pero cuando ya nacemos, a los 10 minutos ya estamos colonizados con gérmenes del ambiente. ¿Se entiende, chicos? ¿Ya? Por eso que quiero que sepan que existe microbiota en todo lo que está en contacto con el medio ambiente externo, como podemos ver, mucosas y piel. Toda nuestra piel tiene microbiota. Staphylococcus epidermidis en su guía está qué microorganismos hay en cada lugar normalmente deben existir. Ustedes como médicos deben saber qué hay en la piel de mi paciente. Normalmente, ¿qué no debe haber en la piel de mi paciente? Deben saber, ¿no es cierto? Para que yo sepa diferenciar entre lo que es normal y lo que es anormal. Lo que es normal es la microbiota, lo que es anormal es el germen patógeno, el que puede producir enfermedad. Todo el mundo sabe qué es microorganismo patógeno. Joven, a ver allá el último. ¿Sabe lo que es patógeno usted? ¿Dónde está usted? ¿Es mi alumno o está de oyente? ¿Cómo? ¿Qué es microorganismo patógeno? Que infecta o puede causar enfermedad. Es un microorganismo que es capaz de causar enfermedad. ¿Ya? Es capaz de causar. Eso es patógeno. ¿Ya? ¿Les queda claro? Bueno, ¿dónde existe microbiota? A ver, señorita, la que recién está entrando. ¿Qué es microbiota? ¿Qué es microbiota? ¿Le pueden decir qué es microbiota, chicos? Lo que tenemos como normal en nuestro organismo, eso es microbiota. ¿Son malos o son buenos? Buenos. Son buenísimos, ¿no? Entonces, todo lo que es piel y mucosas hay microbiota. ¿Dónde hay mayor cantidad de microbiota? En la boca y en el intestino, sobre todo el intestino grueso. En su guía, ustedes tienen qué microorganismos, aquí en esta parte de acá, cuáles son los microorganismos que forman parte de cada lugar. ¿Ya? Entonces esto les va a servir harto a ustedes cuando soliciten un análisis y vean cuál, si les informa el laboratorio en la boca, por ejemplo, un Streptococcus viridans que dice ahí que es normal, pues no le deben dar importancia porque eso es normal, ya es microbiota. Cuidado, le den antibiótico al paciente por un microorganismo que es normal. ¿Me dejo entender? Ya. Entonces, fíjense qué es lo que más hay en la vagina, por ejemplo, la vagina de la mujer, este rojo. ¿Qué es ese rojo? Lactobacillus. En la vagina hay Lactobacillus acidophilus o bacilos de Doderlein, que también se llaman. Sí. Le dan un pH ácido a la vagina para que no desarrollen microorganismos patógenos. ¿Ya? Si la mujer no tiene bacilos de Doderlein, está desprotegida. Cualquier bacteria o microorganismo le puede afectar. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hay en la piel? ¿Ya? En la piel. ¿Qué es lo que más hay? Este azul. ¿Qué es el azul? Propionibacterium acnes. ¿No? Ese es el microorganismo que más hay en la piel. Además del Staphylococcus epidermidis. Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? Entonces así hay, en cada lugar hay microorganismos de la flora normal o microbiota. ¿Dónde no debe existir microorganismos? Donde a ustedes les tiene que llamar la atención que crezca un microorganismo. En la sangre. La sangre debe ser totalmente estéril.
La presencia de un microorganismo puede producir sepsis. En el líquido cefalorraquídeo no debe existir microorganismos porque puede producir meningitis. En los pulmones no debe existir microorganismos porque puede producir una neumonía. En el corazón no debe existir porque puede venir una endocarditis, una miocarditis. En los huesos no debe existir, puede producir una osteomelitis. Y así sucesivamente. Lugares internos del organismo, a excepción del intestino, no debe existir microorganismos, deben ser totalmente estériles en condiciones normales. La orina no debe tener microorganismos. Si encuentran microorganismos en una orina, es una infección urinaria. ¿Ya? Bueno. ¿Para qué nos sirve la microbiota? Es muy importante la microbiota. Se habla mucho de la microbiota, ¿no es cierto? Nos da defensas, nos da inmunidad, nos protege de los agentes patógenos. Es decir, como les decía en la primera clase, hay bacterias buenas y hay bacterias malas. Las buenas son nuestra microbiota, las malas son las patógenas. ¿No es cierto? La microbiota nos da inmunidad, nos da protección contra la colonización de bacterias patógenas. Contribuyen a la digestión de alimentos. Algunas, las que viven en el intestino grueso, sintetizan vitaminas, como la vitamina K, las del complejo B, y desconjugación de los ácidos biliares. O sea, es importante nuestra microbiota, ¿ya? Cuando nuestro organismo no tiene microbiota, por ejemplo, cuando nos da diarrea, se lava esa microbiota. Con las heces sale mucho de la microbiota, quedando desprotegido el intestino. Entonces, ¿qué dice el médico? ¿Qué le da? Probióticos. Muy bien. Los probióticos son cápsulas o sobrecitos de bacterias que nos dan para restituir esa flora intestinal, esa microbiota. ¿Está claro? ¿Ya? Para que hagan su función. Bueno, esto es importante. ¿Dónde debe existir microorganismos? Microbiota. En la piel, en las mucosas, en el intestino delgado, grueso, la vagina, el tracto urinario, pero solo hasta uretra anterior. ¿Ya? Es decir, la parte de afuerita, el estómago, ¿no? Hasta ahí nomás tiene que existir, pero ya los líquidos biológicos son estériles, no debe existir microbiota, ¿ya? Bueno, aquí tenemos los lugares que mayor cantidad de microbiota existe. La boca, ¿no? La boca tiene Streptococcus víridas, Neisseria. Por eso cuando uno va a hacer un hisopado faríngeo, chicos, le dice al paciente, enjuáguese, lávese la boca para disminuir esta microbiota y no interfiera en buscar a un patógeno. ¿Me dejo entender? Porque si yo saco una muestra cuando el paciente está con su boca sucia, está llena de bacterias y van a crecer estas bacterias que no son causantes de la infección. La vagina también, como les decía, tiene bacilos de Doderlein que le dan un pH ácido a la vagina. El tracto respiratorio superior, la boca hasta faringe. Los ojos, la parte que está externa, también tiene flora o microbiota. Bueno, esa microbiota vive con nosotros en un perfecto equilibrio. ¿Conocen ustedes el sube y baja? ¿Han jugado alguna vez en el sube y baja? Uno se pone aquí, otro aquí y se balancea, ¿no es cierto? O ya no juegan ustedes, es puro celular, ¿no?
Bueno, en los parques hay un sube y baja. Entonces, normalmente la microbiota está en equilibrio con el huésped, sin producir ninguna infección. Viven felices, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando se multiplica nuestra microbiota dentro de nosotros? Se desbalanza, ¿no es cierto? Entonces es más pesado lo que cae acá y se puede producir una infección. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que a veces nuestra microbiota pierde el equilibrio, bajan nuestras defensas, o porque estamos enfermos, o porque estamos estresados, o porque tenemos diabetes, o porque tenemos cáncer, o porque somos HIV positivos, tenemos lupus, estamos consumiendo corticoides, o porque somos drogadictos, o porque somos alcohólicos. Todos esos factores bajan las defensas, nos producen inmunodepresión. Si bajan las defensas, esta microbiota que está en condiciones de equilibrio con nosotros empieza a multiplicarse. Y se puede producir una infección por nuestra microbiota. A esa microbiota que es capaz de producir infección se llaman oportunistas. Patógenos oportunistas. ¿Por qué? Porque se aprovechan la oportunidad que bajan nuestras defensas y producen infección. Voy a dar un ejemplo para que quede más claro. La mujer tiene pequeñas cantidades, algunas, no todas, de cándida. ¿Han escuchado hablar qué es una cándida? Sí. Es un honguito. Tiene pequeñas cantidades de cándida en la vagina. Sí, se altera la microbiota. Y no se produce infección. Vive feliz la cándida con la mujer. ¿Qué sucede cuando se embaraza la mujer? Bajan sus defensas, hay cambios hormonales y esa cándida que vivía feliz sin producir infección se multiplica y puede llegar a producir una infección. La mujer va a tener secreción vaginal, abundante, maloliente, una infección vaginal. ¿Qué sucedió ahí? La cándida, que era microbiota, se convirtió en patógeno oportunista porque se aprovechó la oportunidad de la baja de defensas del huésped. ¿Está claro eso? ¿Me han entendido? Sí. Bueno. Ahora, ¿qué es saprófito? Ustedes van a escuchar bacterias saprófitas. Bacterias saprófitas son aquellas que viven libres en la naturaleza. Viven en el agua, viven en el aire, viven en la tierra. No son capaces de ingresar a nuestro organismo y producirnos infección. ¿Ustedes creen que aquí no es lleno de microorganismos este ambiente? Sí, pero no por el hecho que respire microorganismos me va a producir infección. Muchas de esas bacterias, ¿qué son? Saprófitas. Saprófitas. ¿Les queda claro el concepto de bacteria saprófita? No producen infección, están libres en la naturaleza, ¿sí? Pero cuando la bacteria ingresa al organismo humano, puede convivir con el hombre bajo 3 modalidades, produciendo mutualismo, comensalismo o parasitismo. ¿Qué es mutual? Mutual, ayuda mutua, ¿no es cierto? La bacteria vive en el organismo humano, pero se ayuda mutuamente. La bacteria tiene todas las condiciones necesarias para poder vivir, crecer y reproducirse: pH, temperatura, humedad, nutrientes, todo tiene, todo le da al huésped. Y a su vez, la bacteria ayuda al huésped porque produce, como hemos visto, las del intestino, vitaminas, lo protege de las infecciones. Entonces, ¿cómo vive alguna microbiota en nuestro organismo? En mutualismo.
ambos se favorecen de vivir juntos. ¿Está claro? Es como cuando alguien vive con otra persona, ¿no es cierto? El roommate que se dice. Vos cocinas y yo limpio, ¿no? Ambos nos ayudamos. ¿Sí? En cambio, el comensalismo es la indiferencia total. Ni te perjudico ni te beneficio. Yo vivo en mi cuarto y vos vives en el tuyo y ni nos vemos. No nos perjudicamos ni tampoco nos beneficiamos. ¿Está claro? Relación indiferente. Ni perjuicio ni beneficio. Y el parasitismo es cuando las bacterias producen infecciones. Por ejemplo, yo me como una hamburguesa con Shigella. Es una bacteria que me va a producir diarrea. ¿Está claro eso? O sea, es cuando con mi roommate es la que se aprovecha de lo que yo trabajo y hace desastres en mi departamento, ¿no es cierto? Entonces me produce daño, ¿no? Entonces eso es el parasitismo. Vive a expensas de otro y produce daño al huésped. ¿Está claro, chicos? Entonces, Sí. ¿se entiende el concepto de parasitismo, comensalismo y mutualismo? Sí. ¿Y saprófita? Sí. Bueno, grados de relación entre comensalismo, mutualismo, parasitismo. Infección, colonización, infección inaparente, colonización y enfermedad infecciosa. Esto es muy importante que lo entiendan. Siempre ustedes qué dicen. ¿Cómo llegan las bacterias al organismo humano? ¿Por dónde entran? A ver, aquí tenemos la cadena de la infección. Esto es lo que estamos avanzando esta semana en prácticas para que entiendan y puedan entrar al laboratorio. Aquí se encuentra la bacteria. Este paciente está enfermo, digamos, con una bacteria dentro. Este es el huésped enfermo. Tiene la fuente de infección. ¿Por qué fuente de infección? Porque aquí está la bacteria, ¿no es cierto? De aquí puede llegar a este que es el huésped sano, que es el huésped susceptible de adquirir una infección. Este está sano, no tiene ninguna bacteria. ¿Está claro eso? Bueno, ¿qué se llama la bacteria que puede producir una infección? Agente etiológico o agente infeccioso. ¿Ya? Agente etiológico quiere decir el causante de la infección. El agente etiológico de la tuberculosis, ¿quién es? El Mycobacterium tuberculosis. El agente etiológico de la gonorrea, ¿quién es? La Neisseria gonorrea. ¿No? Es el nombre y apellido de la bacteria que causa la infección. ¿Está claro que es agente etiológico? Todo el año lo van a escuchar, toda su vida si estudia medicina. Agente etiológico, ¿está claro? Es el agente infeccioso que produce la infección. Entonces, ¿cómo es que se puede enfermar a partir de esto? Va a haber una puerta de salida. Por ejemplo, si tiene la bacteria en sus pulmones, es tuberculosis, digamos, o neumonía, o COVID. Entonces, ¿por dónde va a salir esta bacteria? Por las gotitas de saliva, puede ser al hablar, al toser o las secreciones respiratorias, ¿no? Va a salir y ¿qué es lo que va a hacer? Va a contaminar y puede llegar a ingresar por la vía aérea, ¿no? Y de ahí ingresa hacia los pulmones y puede producir la infección. ¿Está claro eso? ¿Qué se llama la vía de ingreso al paciente? Puerta de Puerta de entrada, ¿no? La puerta de entrada.
que en este caso puede ser la vía aérea. Está en su guía todo esto, la vía aérea. Sí. Pero también hay microorganismos que pueden entrar por otra vía. Por ejemplo, si yo me como una hamburguesa contaminada con salmonela, shigella, vibrio, cólera, ¿cuál es la vía? Vía oral, ¿no? Es la vía oral. Si yo tengo relaciones sexuales con un paciente, con una persona que tiene gonorrea, ¿cuál es la vía? Vía sexual. Si me muerde un perro y me transmite rabia, ¿cuál es la vía de entrada? Cutánea, una herida, ¿no es cierto? Cutánea. Si me pica un mosquito y me transmite el dengue, chikungunya, eso es mediante un vector, digamos, ese es el mosquito. Entonces, ¿qué hace el mosquito? Pica al enfermo con dengue, le succiona sangre con virus y ese mosquito va y pica al sano mediante vectores, ¿no? Otra puerta de entrada, ¿cuál es? La vía parenteral. Por ejemplo, si a mí me ponen sangre, me transfunden sangre de un paciente enfermo, es la vía parenteral. Si yo me pincho con una aguja que está de un paciente que está contaminado, es vía parenteral. Hay otra vía, la vía congénita. Madre enferma que está con sífilis y por la vía transplacentaria, por la placenta, pasa a su bebé y lo infecta. El VIH, la hepatitis B, el SIDA, ¿no? La hepatitis B, el citomegalovirus, existen muchas enfermedades, muchas enfermedades por vía congénita. ¿Les queda claro? Entonces, es así que se produce la infección. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Todos estos son eslabones de una cadena epidemiológica. ¿Conocen una cadena? Una cadena está así, ¿no es cierto? Con unos cositos que se engarzan así, ¿no es cierto? Entonces, para que se produzca la infección, debe haber eslabones de la cadena que no se rompen, ¿ya? Este primer eslabón es el agente etiológico, que si no existiera agente etiológico, ¿habrá infección? Si este es un paciente sano y este otro sano, ¿habrá infección? No hay. Tiene que haber un enfermo con un agente etiológico dentro para que este se contagie y haya infección, ¿sí? Tiene que haber una puerta de salida. Las gotitas, la que es la fuente de infección, las gotitas de saliva o la secreción genital, o puede ser un alimento contaminado, ¿no? Tiene que haber una puerta de salida. Y en el huésped tiene que haber una puerta de entrada o vía de transmisión. Puerta de entrada llamado también vía de transmisión. Y por último tenemos al huésped, que es susceptible de adquirir la infección. Si yo soy inmunocompetente, por más que entre la bacteria, ¿quién va a ganar en la batalla? Mis defensas, mis soldados, mi ejército va a ganar y no va a haber infección. Pero si es un huésped susceptible, es decir que está sano, pero está inmunodeprimido y es susceptible a una infección, a que gane la bacteria. ¿Se entiende lo que estoy hablando? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros, esta es la epidemiología de cualquier infección? ¿Qué tenemos que hacer para evitar que este paciente se contagie de tuberculosis? Tenemos que romper la cadena epidemiológica en alguno de esos eslabones. ¿Cuál será? La puerta de salida, el enfermo debe usar barbijo, y la puerta de entrada, el huésped sano tiene que usar barbijo. ¿No es cierto? ¿Sí o no?
¿qué podemos hacer para que este paciente no se contagie de qué, por ejemplo? De rabia. Digamos que este es el perro donde está el agente etiológico. ¿Y dónde está? ¿Cuál es la fuente de infección? ¿En qué parte del perro está el virus de la rabia? En la saliva. Entonces, ¿qué hace? Muerde al huésped susceptible, le abre una herida y por ahí se introduce el virus. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para romper que no se produzca la rabia? Vacunar al perro. Vacunar al perro. Entonces, romper la cadena epidemiológica en el huésped, ¿no? En el huésped, para que no se enferme, ¿no? ¿Qué hacemos en el dengue, por ejemplo? El dengue, para que no haya dengue, ¿dónde rompemos esa cadena? En el vector. No tiene que existir mosquitos. Si no hay mosquitos, no hay dengue. ¿Ya? Romper esa cadena epidemiológica. ¿Se queda claro, chicos? Ya. Entonces vamos a entender más fácilmente estos tres conceptos. La bacteria puede estar en el organismo humano bajo tres modalidades, dependiendo de su grado de relación. La bacteria puede que esté no dentro del paciente, ¿ya? La bacteria puede que esté en la superficie del paciente sin penetrar dentro, en su piel o en su mucosa. No penetró. A eso se llama colonización. No penetra la bacteria. Es presencia de bacterias sin existencia de respuesta clínica ni inmunidad. No entró la bacteria, por lo tanto, clínicamente no va a haber nada. ¿No es cierto? No va a presentar síntomas el paciente. No entró, está nomás ahí la bacteria, sin entrar. ¿Ya? Ni tampoco el laboratorio va a dar positivo porque la bacteria está ahí, no entró, no produjo reacción en el organismo. ¿Está claro eso, lo que es colonización? Si yo hablo de que mi piel está colonizada con bacterias, si yo voy al hospital, ¿mi piel no se colonizará de bacterias del hospital? Sí, seguro. Los médicos, las enfermeras, si ustedes les hacen un hisopado en la nariz, van a crecer bacterias que ustedes no tienen por no ir al hospital. Son bacterias del hospital. ¿Está claro eso? Eso se llama colonización. El grado mínimo de relación. Están ahí las bacterias, pero no entran, no producen daño. Si yo digo, este marcador estará colonizado. Sí. En los objetos inanimados, no digo colonizado, digo contaminado. ¿Ya? O sea, hay bacterias aquí, pero no digo está colonizado. Solo en el tejido vivo digo está colonizado. Es lo mismo, presencia de bacterias en la superficie, pero para tejido vivo es colonizado, y para material inanimado es contaminado. ¿Está claro? Disculpa, doctora, una pregunta. Entonces, ¿la microbiota sería colonización? ¿Algo? La microbiota, si está en la piel y mucosas, es colonización. Están colonizados, ¿sí? ¿Ya? Infección asintomática. Ya la bacteria ha ingresado dentro del organismo humano. Pero siempre que ingrese una bacteria, ya sea por la piel, por la vía respiratoria, ¿se va a enfermar el paciente? ¿Qué dicen? Depende. Depende, ¿no es cierto? Ya saben que medicina no es 2 más 2 es 4. ¿De qué depende? De su defensa. Depende del huésped y de la bacteria. ¿Cuáles son los factores del huésped? Lo más importante es su sistema inmune. Puede que yo sea inmunodeprimida, mi ejército son poquitos, mis soldados son poquitos, ¿no? O puede que sea inmunocompetente, tengo suficientemente los soldados para defenderme de la infección. Y de la bacteria, ¿qué depende? Si tiene cápsula,
si tiene fimbrias que le ayudan, ¿no?, a adherirse, o si son en gran cantidad. Si son en gran cantidad, ¿qué se llama eso? La cantidad de bacterias que ingresan al organismo humano, ¿qué es? Dosis infectiva. Dosis, cantidad. La dosis infectiva, ¿ya? A ver, chicos, si nos vamos a una fiesta y nos comemos un pollo, todos han comido el pollo, pero han habido dos que han tenido diarrea. No es el pollo, porque a mí no me dio diarrea y comí el mismo pollo. ¿Está bien ese razonamiento? No. ¿Por qué? Porque él puede ser un inmunodeprimido, por eso le dio diarrea. Y yo soy un inmunocompetente, no me dio diarrea. Mi ejército venció a la bacteria. O también puede ser que el pedacito que yo me comí y no me enfermé era muy chiquito, pequeña cantidad de bacterias. En cambio, ella se comió un pedazo más grande con gran cantidad de dosis infectiva. ¿Está claro? Si ingresa un ejército enorme, pues, y no abastece mis defensas, ¿qué va a pasar ahí? ¿Quién gana en la batalla? La bacteria. Entonces, ustedes tienen que razonar y pensar en cada caso. No es de decir, ay, no es eso, porque a mí no me hizo nada. O es eso, aquí todos nos hemos enfermado. Eso es una intoxicación también, ¿no? ¿Está claro eso, chicos? Bueno, entonces, ¿qué es una infección asintomática? La bacteria ingresa, pero nuestras defensas son tan buenas que logran neutralizar a la bacteria. Pero la bacteria ya está ahí. Está ahí la bacteria, pero no nos produce ninguna enfermedad hasta que nuestras defensas la eliminan. Hay pacientes que respiran aire con Mycobacterium tuberculosis y no se enferman. ¿Por qué? Porque tienen buenas defensas y al final no se enferman. ¿Y qué es enfermedad infecciosa? Es cuando la bacteria ingresó, nuestro sistema inmunológico fue derrotado, la bacteria se multiplica, va a un órgano determinado y se produce la infección. Los signos y síntomas. Cuando ya hay signos y síntomas, ya hay enfermedad infecciosa. No es lo mismo decir tiene una enfermedad infecciosa que decir tiene una infección asintomática. Fíjense acá, este está colonizado. Este tiene una infección asintomática. Puede que tenga bacterias o virus, pero no tiene ningún signo o síntoma. Es los pacientes HIV positivos, por ejemplo. Años están sin tener signos y síntomas. Solamente cuando le sacan sangre por casualidad descubren que había sido positivo. ¿No es cierto? O muchas otras enfermedades. No tiene signos y síntomas, pero el microorganismo está ahí. Y ya cuando se produce algún signo o síntoma es enfermedad infecciosa. ¿Les queda claro esos tres términos? ¿Sí? Infección inaparente o asintomática, colonización y enfermedad infecciosa. ¿Sí? Por ejemplo, esa mano del médico, ¿qué puedo decir? Está ¿qué? Colonizada, ¿no? Porque está agarrando ahí un celular. ¿Y el celular qué es? Está contaminado. Ahora aquí hay dos términos importantes: patógenos verdaderos y patógenos oportunistas, que ya dijimos que eran. ¿Patógeno qué es? Que es capaz de producir una infección, ¿no es cierto? Patógeno verdadero, chicos, verdadero, es aquel que no lo tenemos como parte de nuestro organismo, no es microbiota. Por ejemplo, el Mycobacterium tuberculosis, ¿es microbiota? No, nadie tiene, si no tiene tuberculosis, nadie tiene Mycobacterium tuberculosis en su interior. ¿El COVID es patógeno verdadero? El SARS-CoV-2. Es. ¿A quién tiene COVID? Pues normalmente es patógeno verdadero, ¿no?
¿El vibrio cólera será patógeno verdadero? Sí. ¿La Escherichia coli será patógeno verdadero? No, todos tenemos Escherichia coli en el intestino, ¿no? Entonces, patógeno verdadero es aquel que no vive con nosotros y cuando nos llega de elementos contaminados, ¿ya? Y nos pueden producir enfermedad siempre que venzan a nuestro sistema inmunológico. En cambio, el patógeno oportunista ya saben quién es. Es microbiota, que se aprovecha la oportunidad que bajan nuestras defensas y se produce la infección. ¿Está claro? Entonces, infección ya saben qué es. Es la entrada de un microorganismo al organismo del huésped y se establece la lucha. Si vence nuestro sistema inmunitario, solo se produce una infección. Pero es enfermedad infecciosa cuando ya se producen signos y síntomas. Bueno, y esto ya lo hemos hablado de la cadena de la infección. Para que exista una infección tiene que haber un agente etiológico, tiene que ingresar al organismo, invadir, colonizar y establecerse la lucha, ¿no es cierto?, entre nuestras defensas y el agente patógeno. ¿Qué puede suceder? Dos cosas: que el microorganismo produzca toxinas o que invada los órganos y se produce la enfermedad infecciosa, ¿no? Bueno, las puertas de entrada ya las hemos dicho, hemos hablado allá de las vías de transmisión. Bueno, ¿y cuáles son los factores determinantes de la acción patógena? Ya les he dicho, es fácil que se produzca una infección, es fácil que nos enfermemos. Cuando nos enfermamos, chicos, es porque nuestro sistema inmune está un poco débil o porque mucha dosis infectiva nos ha ingresado, porque tenemos defensas. No siempre que nos ingrese un microorganismo nos vamos a enfermar, ¿ya? Por eso hay que aumentar siempre las defensas para combatir a los agentes extraños que todos los días hay. Imagínense aquí en este hacinamiento, ¿cuántos microorganismos no habrá? Aliméntense bien, coman saludable, no tomen soda, tomen agua, ¿no? Verduras, frutas, nada frito, no asaditos, ¿no? Que fuera de dudosa procedencia. Entonces, toda bacteria, ¿cómo llega al organismo humano? Debe tener capacidad de colonización. Para que produzca infección, tiene que ser capaz de colonizar, de quedarse. Hemos dicho que tenemos flora normal que nos protege. Entonces, ya al querer entrar, se establece la lucha con nuestra microbiota. Entonces, coloniza, debe resistir la acción de nuestras defensas. Si logra vencer esta batalla a la entrada, la bacteria penetra. Una vez que penetra, llega a los tejidos subepiteliales y ya está adentro, ya se infectó el paciente. Ahí empieza la batalla con nuestro sistema inmunológico. A través de nuestros anticuerpos, que es la inmunidad humoral, o nuestra inmunidad celular, que son los linfocitos, los macrófagos, los polimorfonucleares. Si en esa lucha venció nuestro ejército, nuestras defensas, ahí paró la infección. No llega a una enfermedad infecciosa. Pero si venció la bacteria, invade nuestro organismo, se multiplica y puede llegar a producir una enfermedad, un cuadro patológico con signos y con síntomas. Entonces, chicos, díganme, ¿es fácil producirse
¿Es fácil enfermarse? No. No, una persona inmunocompetente resiste a la enfermedad. ¿Por qué creen que en el COVID el 80% son asintomáticos? El 14% sufren alguna enfermedad pulmonar o tienen síntomas, diarreas a otro barato. Y solamente un 7 a 10% llegan al estado crítico, a terapia intensiva, y pueden morir. Si todos les llegó el virus. Uno de la familia ni se enteró de que tenía COVID. Otro se murió, otro fue a terapia intensiva. ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo que acabo de explicarles, el sistema inmunológico, ¿no? Y la dosis infectiva también. Sí. Si yo estoy en un lugar donde hay mucha carga viral o bacteriana, mucha dosis infectiva, ningún sistema inmunológico pues resiste, ¿no? Doctora, es por eso que varios médicos fallecieron, ¿no? Claro, los médicos estaban expuestos a mucha carga viral, ¿no? Mucha dosis infectiva, mucha cantidad de bacterias, de virus, perdón, ¿no? Ahora, esto también no lo puse ahí, pero es importante que sepan. Una enfermedad, chicos, cuando ingresa el microorganismo por cualquier vía de estas, ¿cómo sucede una enfermedad? Esto quiero que entiendan bien, es importante esto. Cuando yo me como una hamburguesa con salmonela, ¿será que a las 2 horas o inmediatamente me va a dar la diarrea? La bacteria tiene que ingresar, multiplicarse, llegar al órgano y producir su acción lesional, ¿no es cierto? El tiempo que transcurre desde que ingresa la bacteria por cualquier vía hasta que se produce el primer síntoma, por ejemplo en el dengue, desde que me pica el mosquito hasta que me dé la fiebre, que es el primer síntoma, va a transcurrir un tiempo, ¿no es cierto? O me pica y ya estoy con fiebre. Ocurre un tiempo. A ese tiempo se llama periodo de incubación. ¿A todo el mundo le queda claro qué es el periodo de incubación? ¿O no? Es que no atienden, porque más fácil no sé cómo explicar. ¿Ah? Traten de atender. ¿Será el mismo periodo? Si me muerde un perro, ¿mañana me va a dar rabia? Un perro rabioso. ¿Mañana me dará rabia? No. El virus queda ahí en la herida y tiene que replicarse, multiplicarse en las células musculares e ir avanzando a razón de 3 milímetros por hora hasta llegar al cerebro y recién me va a dar rabia, los síntomas, ¿no? Entonces, cuanto más cerca esté del cerebro el lugar de la mordedura, va a ser más rápido el periodo de incubación. Pero si está en el pie, tarda hasta meses, 3 milímetros por hora, en llegar al cerebro para que se me produzca el primer signo o síntoma, ¿no? Entonces, cada enfermedad tiene diferente periodo de incubación. ¿Han entendido lo que es periodo de incubación? El tiempo que transcurre desde que ingresa hasta que se forme, hasta que aparezca el primer signo o síntoma. Luego, cuando aparece el primer signo o síntoma, empieza el periodo prodrómico, se llama. ¿Qué significa periodo prodrómico? Empiezan a aparecer los signos y síntomas, la fiebre, me duele el cuerpo, o sea, mialgias, tengo astenia, decaimiento, pero con miles de enfermedades puedo tener ese signo o síntoma, ¿o no? Cuando me resfrío, cuando me da COVID, cuando me va a dar diarrea, cuando va a tener faringitis. Todas las infecciones virales presentan fiebre,
decaimiento, dolor muscular o no. Entonces, la presencia de esos signos y síntomas inespecíficos, no puedo decir yo de que ahí sea dengue, sea tuberculosis, sea fiebre amarilla, porque no hay nada característico, ¿me entienden? A eso se llama periodo prodrómico. Y luego tenemos, ya cuando aparece un signo, síntoma específico de una infección, por ejemplo, el paciente viene y dice, ya es el periodo de estado de la enfermedad. Aquí hay un signo específico donde yo voy a decir sí es dengue, sí es tuberculosis, o parece que fuera por lo menos, ¿no? Viene hoy día el niño donde el pediatra y la madre le dice, doctor, está llorando, tiene fiebre, está irritable. El pediatra, a ver, dele un antipirético, no sabemos ahorita qué es, le revisa la garganta, no hay nada, cualquier signo de alarma me avisa. Al día siguiente, doctor, le brotó unos granitos aquí en la cara, a ver, muéstreme, unas pústulas ahí con pus, es varicela. Eso es el periodo de estado, ¿no? Cuando aparece un signo o síntoma específico de una infección y yo puedo, por la clínica, decir, no por el laboratorio, por la clínica, yo puedo decir si está la infección. Ese es el periodo de estado de la enfermedad, periodo de estado de la enfermedad. ¿Está claro? ¿Chicos? Y una vez que pasa la enfermedad, puede suceder que el paciente se recupere. Periodo de recuperación. Hay otros pacientes que quedan con secuelas. ¿Saben lo que es secuela, no? ¿Sí o no? Sí. Niña, a ver la de trencita. ¿Sabe usted lo que es secuela, niña? Usted, hijita. ¿Sabe qué es secuela? Los daños es algún trastorno que queda después de haber sufrido una enfermedad. Los daños que dejó la enfermedad. Por ejemplo, hay algunos pacientes que después del COVID han quedado con alergias. Eso es una secuela. O con dificultad respiratoria. Es una secuela. ¿Queda claro? Son terminología que toda su vida la van a escuchar, ¿no? Entonces, o otros realmente se mueren, ¿no? No se recuperan, se mueren. En el COVID, en cualquier enfermedad sucede lo mismo. Hay pacientes que se recuperan, otros quedan con secuelas y otros se mueren, ¿no? En la tuberculosis sucede lo mismo, en cualquier enfermedad. Unos se recuperan si reciben tratamiento adecuado, otros quedan con secuelas y otros se mueren porque no han recibido el tratamiento, ¿no? Bueno, y por último, ¿qué es infección generalizada y qué es una infección localizada? Infección generalizada, chicos, cuando el microorganismo ingresa al organismo humano y entra a la sangre. A través de la sangre, la bacteria se distribuye a todo el organismo, ¿no es cierto o no? Fíjense, ingresa ya sea por la vía cutánea, vía aérea, pero la cosa es que llega a la sangre. Y por la sangre se distribuye a todo el organismo. Entonces esa es una infección generalizada. ¿Sí? Y una infección localizada es cuando solo se localiza en el lugar de la entrada. Por ejemplo, el resfrío. Si yo me resfrío, va a ingresar por vía respiratoria y lo único que me va a dar son síntomas respiratorios. Rinorrea, tos, puede ser, ¿no? O un acné, que el acné es una acumulación de pus. No va a haber entrada a la sangre. O una diarrea, la bacteria se come, va por el tubo digestivo y va a dar diarrea, no pasa a la sangre. Esa es una infección localizada. ¿Ya?
Bueno, al final, entonces, vamos a repasar. ¿Es importante lo que hemos visto o no? Sí. Toda su vida van a escuchar esos términos. Son mucha terminología nueva que creo que ustedes no han escuchado nunca, medio raro. ¿Cuál es la diferencia entre bacteria saprófita y parásita? Saprófita es la que vive libre en la naturaleza y no ingresa a producir infecciones. Y la parásita es la que puede producir, la que se aprovecha, ¿no? La oportunidad puede producir una enfermedad infecciosa. Comensalismo. Son indiferentes. Comensalismo es relación entre el huésped y la bacteria indiferente. Mutualismo se ayuda mutuamente. Y parasitismo perjudicial. ¿Dónde se encuentra la microbiota? En piel y mucosas. ¿Dónde hay mayor cantidad? Boca e intestino. ¿Qué es infección? La entrada de las bacterias al organismo humano, la penetración por cualquier vía. Ahora, ¿qué es colonización? Es el grado mínimo de relación de las bacterias con el huésped. No ingresan, se quedan ahí. Infección inaparente. La bacteria ingresa, pero no hay signos ni síntomas. Y la enfermedad infecciosa, la bacteria ingresa, vence a nuestro sistema inmunológico, se localiza en un lugar y se produce la enfermedad infecciosa. ¿Cuál es la diferencia entre patógeno verdadero y oportunista? El verdadero no lo tenemos como microbiota, nos llega de afuera. Y el oportunista es el que vive con nosotros y se aprovecha la oportunidad de que baja nuestras defensas y produce la infección. ¿Y qué es infección generalizada? La que a través de la sangre se distribuye por diversos órganos. ¿Y qué es una infección localizada? Que solo se localiza en la puerta de entrada, en un determinado órgano. Bueno, hemos visto el tema 3 y ahorita vamos a ver el tema 4, que es bien cortito. ¿Qué hora es? 2 para la 1. Ya, es bien cortito. Para que la próxima semana ya ingresemos a describir a las bacterias. Chicos, bien rapidito y atiéndanme por favor para que... ¿Dónde está la parte de la genética bacteriana? ¿En qué parte de la bacteria? En el núcleo. En el núcleo, ¿no es cierto? En el núcleo. Si nosotros sacamos un pedacito de este núcleo, vamos a ver que es un filamento de ADN cromosómico, ¿no es cierto? Que está constituido por bases púricas, Adenina, guanina, citosina, timina. Adenina, guanina, citosina, timina y así sucesivamente. Entonces, en esta clase vamos a definir qué es lo que es genotipo y qué es fenotipo, ¿ya? Vamos a describir las variaciones genotípicas y fenotípicas. Identificar las variaciones fenotípicas con F, fenotípica con F y genotípica con G. Y las mutaciones y la transferencia genética, que es lo que más nos interesa. ¿Ya? Vamos a definir qué es mutación. ¿Han escuchado hablar de mutación? Y tipos de mutación. ¿Qué es transferencia genética y tipos de transferencia genética? Y diferencia entre mutación y transferencia genética. Entonces, como les decía, ¿dónde está la genética de la bacteria? En el núcleo. Es el genoma bacteriano, el núcleo, porque está formado por bases pirimidínicas, citosina, timina y bases púricas, adenina, guanina. ¿Todos estamos de acuerdo? Ahora,
¿Qué es el genotipo? Con G. Es el conjunto de caracteres genéticos, o sea, que salen de esto, del núcleo de la bacteria. Características genéticas. Los seres vivos tienen genes, ¿no es cierto? Por eso nos caracterizamos, ¿sí o no? Las bacterias también tienen genética, características genéticas. ¿Y qué es el fenotipo con F? Es las características físicas que resultan de la interacción del genotipo con el medio ambiente. En el ser humano, ¿qué es? La presencia de cabello, color del cabello, color de los ojos, estatura, es lo que se ve, ¿no? Características físicas. La bacteria, ¿cuáles serán sus características? Si tiene cápsula, si tiene flagelo, si es un coco, si es un bacilo, ¿no es cierto? Esas son las características fenotípicas, con F. Entonces, la bacteria, chicos, hemos dicho que sufre fisión binaria, ¿no es cierto? Cuando recién esta bacteria se divide en dos células hijas, cuando recién nace la bacteria, se puede decir, esta bacteria no sufre variaciones, ni genotípicas ni fenotípicas, y se llama bacteria salvaje. ¿Qué es una bacteria salvaje? La que se mantiene tal como nació. No sufre variaciones genotípicas, sobre todo genotípicas, que es lo que más nos interesa en bacteriología. ¿Ya? Pero con el tiempo, cualquier bacteria sufre variaciones fenotípicas y genotípicas. ¿Cuáles son las variaciones fenotípicas? Los cambios en la forma, en la forma de producir sus pigmentos, puede ser que produzca pigmentos, que produzca enzimas, en sus características patogénicas. Esas son variaciones que son reversibles. O sea, si cambian las condiciones donde vive la bacteria, esa bacteria puede sufrir modificaciones fenotípicas. Si la bacteria es un coco, cambia el pH, puede que se convierta en un cocobacilo, que no es específicamente como nació, ¿no? No son hereditarias, no transmito a mi descendencia. Ya solamente me sucede a mí si he subido una variación fenotípica. Las que nos interesan, para que entiendan bien, son las variaciones en el genoma de la bacteria, las genotípicas. ¿Cuáles son esas? Son dos: las mutaciones y la transferencia genética. ¿Ya? Eso es lo que vamos a describir ahorita. Esto es lo que yo les dije. ¿Qué es una bacteria salvaje? Que no sufre variaciones, mantiene sus propiedades originales. Las bacterias con el tiempo cambian, así como todos los seres vivos con el tiempo cambian, genotípicamente y fenotípicamente. Una bacteria mutante es la que ha recibido variaciones respecto de la original, de la salvaje. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es una mutación? Primero vamos a describir lo que es una mutación, ¿ya? Son cambios. Ya hemos dicho que la mutación es cambiar, ¿no es cierto? Que ha habido de COVID una cepa que se originó en la China, ¿sí o no? Después esa cepa mutó y apareció en el Brasil, la cepa brasilera, la de Manaus. Después esa cepa mutó y ha aparecido en la India, la cepa delta. Después mutó y apareció en otro país la Omicron. ¿Se acuerdan? Son mutaciones del virus SARS-CoV-2. Las bacterias lo mismo, y todos los microorganismos mutan. Son cambios espontáneos irreversibles.
¿Qué quiere decir? Que no es como las fenotípicas que vuelven a ser el original. Estas no vuelven más a ser lo mismo. Y hereditarias, hay transmisión a la descendencia. Todas las variaciones genotípicas con G son irreversibles y son hereditarias. De un carácter de la bacteria, dependiente y no dependiente, esto es importante, no dependiente de la incorporación de material genético de otro organismo. Digamos, yo tengo esta bacteria salvaje, sufre esa bacteria salvaje, va a sufrir una mutación. Va a sufrir una mutación. ¿Por qué sufre mutaciones? Generalmente las mutaciones es por la presencia de agentes químicos, ya que se llaman mutágenos. Puede ser radiaciones, productos químicos como varios. Entonces, esta bacteria salvaje va a sufrir una mutación aquí en su genética. ¿Sí? ¿Cómo puede sufrir esa mutación? Por 3 mecanismos. Por sustitución, por adición o por pérdida de pares de nucleótidos que son adenina, guanina, citosina, timina. Vamos a explicar eso. ¿Qué significa sustitución? Aquí tenemos la bacteria, aquí tenemos su núcleo. Va a sufrir una mutación en un par de nucleótidos. ¿Cómo puede ser? Ahí tenemos una bacteria. Tiene su secuencia de nucleótidos. Adenina, timina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina. Si sufre una mutación, puede haber sustitución de un par de nucleótidos. Lo que era timina, adenina, va a llegar a ser guanina, citosina. ¿Ha cambiado esa bacteria? ¿Ha cambiado o no? Sí. Ha cambiado o mutado. Ya no es la misma bacteria original por la acción de un mutágeno. ¿Se entiende, chicos? Entonces, eso es mutación por sustitución de un par de nucleótidos. De un par de bases, adenina, guanina, citosina, timina. ¿Se entiende? Ahora, también esa mutación puede ser por adición. Adición quiere decir sumar. Tenía estos pares de nucleótidos la bacteria, pero después muta y aumenta adenina y uracilo, por ejemplo. ¿Va a ser la misma bacteria original? No. Esa es mutación por adición de un par de nucleótidos que antes no tenía la bacteria. Ahora, también puede ser mutación por pérdida, ¿no? La bacteria pierde ese par de nucleótidos. ¿Va a ser la misma la bacteria? No, ha sufrido una mutación por pérdida o de lesión también se dice. ¿Está claro lo que es mutación? Entonces yo les decía, es cambio en la bacteria, la mutación, pero sin la incorporación de material genético de otro microorganismo, sino por la acción de mutágenos. La propia bacteria cambia su genética por la acción de mutágenos. ¿Qué dice? Entonces solo se da en su material genético, como dice usted, ¿no, doctora? Altera la secuencia. La propia bacteria, solo una bacteria muta por acción de mutágenos. Nada tienen que ver los otros, ¿ya? Como es en el caso, por ejemplo, de la transferencia genética. En la transferencia quiere decir paso. ¿Qué es transferencia? Si yo hago transferencia de la carrera de medicina de Santa Cruz a la de Montero, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo, ¿no es cierto? Transferencia de aquí para allá. Entonces, ahí hay incorporación de material genético de esta a esta. ¿No? Aquí tengo una bacteria salvaje y aquí tengo otra bacteria. ¿Está claro? Pero ¿cómo puede suceder eso? Este material genético va a venir aquí y va a cambiar. ¿Cómo?
por transformación, por transducción y por conjugación. Entonces vamos a ver ahora qué significa cada uno de esos. Transformación es cuando este material genético está suelto en el medio extracelular. Está suelto porque se destruyó, se deshizo la célula por lisis. ¿Se entiende? Y ha dejado libre a su material genético. Por ejemplo, esta es una Escherichia coli y esta era una Klebsiella pneumoniana. ¿Esta es la misma que esta? No, ¿no es cierto? No tienen el mismo material genético. Esta Klebsiella pneumoniae sufrió una lisis y dejó libre su material genético, y este material genético penetra a esta otra célula y ya no va a ser la misma. Ha sufrido una transformación. Si por ejemplo esta era una Escherichia coli salvaje, era sensible a la ampicilina, digamos. ¿Qué quiere decir? Que si este paciente se infectaba con esta Escherichia coli, yo podía darle ampicilina porque se curaba, era sensible. Pero si ha sufrido una transferencia genética de esta Klebsiella pneumoniae que es resistente a la ampicilina, ¿podré curar a ese paciente con ampicilina? No, ¿no es cierto? Se vuelve resistente a la ampicilina porque ha adquirido genes de una bacteria que es resistente. ¿Está claro? Eso es transformación, material genético que penetra a la célula de bacterias que han sufrido lisis. ¿Qué es transferencia genética por conjugación? Aquí tenemos a la Escherichia coli y aquí tenemos a la misma Klebsiella pneumoniae. Yo estoy dando ejemplos. ¿Cómo pasa su material genético? No pasa porque se lisó, pasa por medio de pilis o fimbrias. ¿Ya? Por medio de pilis o fimbrias. Esta tiene pilis y esta tiene pilis. Hay intercambio de material genético entre la una y otra a través de sus pilis. ¿Está claro? Eso es por conjugación. Y por transducción es por medio de virus. Estos son virus que tienen material genético. Este virus infecta a la bacteria salvaje e introduce su material genético a la bacteria, formándose un bacteriófago. Y a eso se llama transducción, intercambio de material genético mediante un bacteriófago. O sea, el fin de todos estos tres mecanismos es que la bacteria cambie su material genético respecto a la original. ¿Se entiende, chicos? ¿Preguntas? Bueno, ¿y por qué nos interesa? Miren, esto es mediante un bacteriófago, o sea, ¿no? El virus ingresa a la bacteria y deja su material genético. Y es por eso que las bacterias adquieren nuevas propiedades. Esta bacteria ya no va a ser una bacteria salvaje, va a adquirir un nuevo poder patógeno, va a adquirir resistencia a los antibióticos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo una neumonía, a mí me pueden dar ampicilina porque mi bacteria todavía es salvaje, pero si la misma neumonía por la misma bacteria tiene mi vecino, le dan ampicilina, no le hace efecto. ¿Por qué? Porque esa bacteria ha sufrido una transferencia genética de bacterias resistentes. ¿Ya? Bueno, a ver. Preguntas. La información genética de una bacteria, ¿dónde está? En el núcleo, ¿no? O cromosoma bacteriano. El núcleo posee varios pares de nucleótidos. ¿Cuáles son? Bases úricas y pirimídicas.
adenina, guanina. Citosina. El núcleo, hemos dicho que si sacamos un pedacito es así, ¿no es cierto? Pero ¿por qué está enrollado este núcleo dentro del citoplasma? Gracias a una enzima que se llama topoisomerasa. ¿Ya? Lo hace un ovillo. ¿Qué es fenotipo? Las características físicas de la bacteria. ¿Y qué es genotipo? Las características genéticas de la bacteria. Una bacteria va a sufrir variaciones fenotípicas. ¿Y las genotípicas cuáles son? ¿Cuáles son? Mutación y transferencia genética. ¿Qué son las mutaciones? Cambios irreversibles, hereditarios, pero no dependientes de la incorporación de material genético, sino la misma bacteria muta, por acción de mutar. ¿A qué se llama bacteria salvaje? A la original, a la que no ha sufrido modificaciones. Y bacteria mutante a la que sí ha sufrido modificaciones de su material genético y ha adquirido nuevas propiedades. Tipos de mutaciones: adición, sustitución y pérdida. Transferencia genética, tipos: transformación, transfusión y conjugación. Bueno, eso es todo de bacteriología general. ¿Alguna pregunta?